Ya puede hablar, pastor. Buenos días. Tiene el micrófono cerrado, pastor. Tiene que darle, quitar eso, ahora sí. Muy buenos días, bendiciones a todos los que se están conectando en esta mañana hermosa, que Dios nos permite nuevamente estar con vida, ¿verdad que sí? Tenemos que ser agradecidos a Dios por cada día que Él nos da de vida y salud, a pesar de las adversidades. Él dijo que Él está en control de todo. Amén. Entonces, bienvenidos a todos, Dios les bendiga a todos grandemente. Soy el pastor Víctor de Maracaibo, Estado Zulia, orgulloso de ser venezolano. Qué bueno que varias personas hoy puedan estar al tanto de la palabra en esta mañana. Eh, Me desperté muy temprano y me puse a estudiar. Eh, bueno, no viene al caso, pero había una confusión y no sabía que me tocaba el día de hoy, pero Dios lo permitió así y aquí estamos. Amén. Había una confusión por las horas. Entonces, pero Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Y bueno, en esta mañana quiero hablarte un poco del corazón que debemos tener para el Señor. Un corazón dispuesto para recibir de lo que Él siempre nos quiere dar cada día. El Señor nos quiere hablar todos los días. En todo momento el Señor nos quiere hablar, pero eso depende de nosotros. Como tengamos el corazón dispuesto a recibir, a escuchar la voz de Dios, saber que Él siempre está atento a nuestras oraciones. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho y todos los días uno se levanta a orar de madrugada, de mañana o a toda hora y estando justo delante de Dios. Justo no quiere decir perfecto, justo quiere decir limpio de corazón, que en tu corazón no haya ningún daño, ninguna raíz de amargura. Por eso el Señor nos dice que tengamos que pedir perdón. Y yo lo hago todos los días, mis amados, yo lo hago todos los días, porque como seres humanos nos equivocamos, pedimos perdón y queremos hacer las cosas lo mejor para el Señor. Entonces, tener un corazón dispuesto para el Señor no es ser perfecto. Nadie es perfecto, solamente nuestro Padre. Amén. Entonces, en esta mañana quiero hablarte un poco de eso, quiero hablarte un poco de la palabra, hablar de Pedro. Quiero hablarte en esta mañana de Pedro en el libro de Mateos, donde vemos que Pedro, a pesar de los 3 años y medio que tuvo con Jesús, vemos su corazón, a pesar que él negó a Jesús, eh, a pesar de que él cortó una oreja aquel día que vinieron a buscar a Jesús, de aquel guardia, eh, no le quiso quitar la oreja, él le quiso quitar la cabeza. Pero bueno, gloria al Señor que el Señor no permitió eso. Pero vemos un temperamento de Pedro en esos tiempos que tuvo con Jesús. Y quiero ir a ese tiempo donde Pedro tuvo un temperamento muy fuerte, pero él falló en su temperamento, pero no falló en su corazón. Yo te quiero explicar en esta mañana eso, porque nosotros tenemos un temperamento, pero mira, Dios te ama así con el temperamento que tú tienes, pero hay algo, una clave muy importante, es que si tú no cuidas tu corazón, el temperamento lo va a dañar. Entonces, a través que tú cuides tu corazón, tu temperamento empieza a bajar el nivel, ya como mujer que estás allí, que tienes hijos pequeños, de repente hay momentos que tu temperamento con los hijos, tú dices ya no aguanto más, le puedes gritar, quizás hasta le puede pegar, pero hay momentos que fallamos y nuestro corazón está tan sano que cuando nuestro temperamento llega a un momento de que hacemos cosas mal, enseguida pedimos perdón, enseguida, porque reconocemos, nuestro corazón reconoce que hicimos mal. Entonces, sé que mujer que estás allí, a veces tu temperamento, ¿verdad que sí? Te hace hacer cosas que no quieres hacer, ¿verdad que sí? Pero el Dios es tan bueno y tan poderoso que Él va como el alfarero moldeándote, cambiando tu carácter y bajando tu temperamento. Yo era una de las personas que no pensaba antes de hacer las cosas, pero Dios fue moldeando mi corazón y gracias al Señor puedo orar
y puedo controlar mi temperamento. Y algo que te digo, Dios no te va a juzgar por tu temperamento. Dios mira tu corazón. Amén. Por eso es que te digo en esta mañana, hay que guardar nuestro corazón para cuando vamos a ir delante de Dios, tengamos un corazón limpio y una oración correcta para que Él la escuche. Cuando dicen amén. Muy bien. Entonces en esta mañana yo quiero ir un momento a recordarte, si tú lo has estudiado, lo has leído, donde Pedro está un momento con su barca, donde él ya venía de trabajar toda la noche, digamos, venía de trabajar toda la noche, y llegó en la mañana y no había pescado nada, no había hecho nada. Imagínate si Pedro estaba viviendo el día a día, como muchos aquí en Venezuela, como muchos en otros países, están trabajando del día a día. Imagínate nada más, quiero que te puedas colocar en los zapatos de Pedro, aunque en ese tiempo quizá no tenía zapatos, sino algunas sandalias, ¿no? Que te coloques en él y resulta que tú vas a trabajar toda la noche como rey, como sacerdote, oras y sales a la calle como rey a pelear, a ganarte tu bendición, ¿verdad que sí? Y resulta que cuando regresas a casa, imagínate, no regresas sin nada porque no vendiste nada, no pudiste hacer nada y encuentras la nevera vacía, encuentras a los niños con hambre. Imagínate que Pedro llegó toda la noche pescando y no pescó nada, no consiguió nada. Dice la Biblia que Jesús en ese momento llegó, yo puedo decir que eran de 8 a 10 de la mañana, cuando Jesús llegó y encontró a Pedro limpiando las redes de lo que el sucio, lo que había conseguido en medio del mar. Y resulta que llega Jesús y le dice, Pedro, ¿me prestas tu barca para predicar? Y entonces imagínate el temperamento que tenía Pedro en ese momento, de no haber conseguido ningún pez, no había nada para la venta, no sabemos la necesidad de Pedro en ese momento, pero imagínate el temperamento que tenía Pedro. Pedro estaría en ese momento frustrado, enojado, cualquier cosa que tú puedas pensar, si te pones en los zapatos de él. Entonces llega Jesús que tuvo que pedirle o decirle, Pedro, por favor, préstame tu barca. Y a pesar del temperamento que tenía Pedro, Pedro aceptó que Jesús se sentara en su barca, se montara en su barca para predicar. Y ahí empieza todo a cambiar. Amado, mira, empieza todo a cambiar porque Jesús empieza a predicar. Imagínate una prédica de Jesús. Entonces Pedro, mientras que limpiaba su red, miraba a Jesús y empezó a prestarle atención a Jesús. Y en el momento que le presta atención, su temperamento cambia. Se enfoca en lo que Jesús está predicando. Se enfoca en la palabra que Jesús está dando. Su temperamento cambia, se olvida completamente. Y lo podemos decir así porque mientras que uno tenga un temperamento así, un problema, una angustia, pero escucha una palabra de Dios, todo cambia, porque la palabra tiene poder. Amén. Entonces vemos a Pedro como escucha la prédica de Jesús y Jesús cuando termina le dice, Pedro, ve y lanza la red. Entonces yo me imagino que Pedro de una vez cambia totalmente su temperamento, se vuelve a recordar el problema que tenía en la noche cuando venía de pescar hasta la orilla, que no pescó nada, no pescó nada. Jesús le recuerda cuando le dice, ve y tira la red, pero entonces Pedro le dice, Señor, tuve toda la noche pescando, pero esta vez lo voy a hacer por tu palabra. Recuerda, Pedro, la situación de toda la noche, pero es obediente. ¿Cuántos son obedientes? ¿Verdad que sí? Todos somos obedientes a la palabra del Señor. Pedro vuelve a ir y entra con su barca y lanza la red. Cuando lanza la red, a pesar de su temperamento, que se vuelve a recordar que no hizo nada, que no pescó nada en toda la noche, vuelve a entrar y le dice, por tu palabra, yo lo voy a hacer. Y cuando él lanza la red, dice la palabra del Señor, que empezó a jalar la red y venían tantos peces. Imagínense la alegría que tenía Pedro.
Ya su temperamento había cambiado completamente. Volvió a cambiar. ¿Por qué? Porque había gozo, había alegría. Cuando usted tiene gozo, cuando usted tiene alegría de parte de Dios, todos sus problemas se olvidan. A pesar que todavía estén, todos los problemas se olvidan porque se los entregamos al Señor. Pedro, contento, yo me imagino, quizás medio brincando en esa barca, porque ya su red no podía, pero hay un problema. Pedro tiene un problema. El problema es que cuando él empieza a jalar la red, su red se empieza a romper. Entonces su temperamento empieza a cambiar nuevamente. Imagínese usted que después que logra vender o cosechar lo que usted esperaba en toda la noche, lo hace en un momentico porque Dios le dijo, porque Jesús le dijo que tirara la red. Entonces en ese momento cuando él recibe los peces, la red se empieza a romper, los peces empiezan a salir. El temperamento de Pedro cambia completamente y se preocupa. Ya no hay felicidad, hay preocupación. Pero dice la Biblia que Pedro llama a otros para que vengan con su red, a ayudarle, porque Jesús le dijo, lanza, Pedro, lanza la red, lanza las redes. Pero Pedro lanzó, fue una red. Entonces llegan otros, lo ayudan, gloria al Señor, y su temperamento vuelve a cambiar. Está feliz Pedro porque llegaron y ya los peces iban a ir. Pero vuelve a pasar un pequeño detalle. Dice la Biblia que cuando la barca se llena, o las barcas se llenan, la de Pedro se empieza a hundir. Imagínate, después que tú tienes todo en tu barca, tienes tu ganancia de tu trabajo, resulta que se empieza a hundir la barca. Imagínate que todo lo que has ganado en un segundo se va a perder. Vuelve a cambiar el temperamento de Pedro. Se empieza a preocupar. Pero dice la Biblia que llegaron más barcas y fueron llenas de peces para la gloria de Dios. Entonces vemos el temperamento, cómo cambia de Pedro. Pedro falla en su temperamento en ese momento de pensar esto no va a funcionar porque la red se está rompiendo, se está yendo todos los peces. Pero Dios tiene la solución. Dios tiene la solución para tus problemas. A veces vemos las cosas difíciles, pero para Dios no hay nada, nada imposible, mis amados, nada. Dice la Biblia que cuando Pedro llega a la orilla, lo primero que hace es decirle a Jesús, está en el versículo 16, capítulo 16, le dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Yo te pregunto a ti, mi amada, que estás allí, mi amado, que estás allí, ¿en qué momento Pedro se arrepiente de su pecado y reconoce a Jesús como hijo de Dios en ese momento? ¿En qué momento lo reconoce? ¿En un momento de crisis o un momento de alegría, un momento de que hay gozo, que hay abundancia? ¿Verdad que sí? En el momento de abundancia lo reconoce y dice, apártate de mí, Jesús, soy un hombre pecador, no me merezco esto, lo que tú me has dado. Pasé toda la noche pescando y no pesqué nada, pero llegaste tú y en un momentico que me dijiste, lanza la red en pleno día, se llenaron las barcas. Mi amado, nosotros a veces como cristianos, de verdad que es muy doloroso ver que como cristianos, eh, cuando tenemos abundancia, le gritamos y le damos gloria a Dios. Pero cuando tenemos escasez, cuando vemos una situación, lo primero que le decimos al Señor, Señor, porque si yo te sirvo, porque a mí me está pasando esto. En abundancia le damos las gracias, pero en escasez nos quejamos de Él. Y Pedro en ningún momento se quejó, más bien le dijo, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. En un momento de alegría, de gozo, él reconoció al Señor. Yo no sé cuántas veces nosotros nos olvidamos también cuando tenemos la bendición de Dios y decimos gracias a Dios por la bendición y luego vamos y hacemos con la bendición lo que nos place, pero no nos acordamos en todo ese tiempo de lo que Dios te ha dado. Cada vez que tú te sientas en una mesa a desayunar, a almorzar, a comer, tenemos que darle gracias al Señor. Mira, hay personas que no oran, hay otras que oran para poder comer, pero aunque estés solo, aunque ya hayas comido, mira, no hay cosa más grande de decirle, Señor, gracias.
Gracias mientras que mi esposa hacía el desayuno y el café. Yo le decía, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este desayuno, gracias por lo que me estoy comiendo, agradecido. Y cuando hay escasez, yo le digo, Señor, tú vas a llenar la barca. Aunque tengas las barcas vacías, tú las vas a llenar. Y eso es tener un corazón de verdad dispuesto para Dios. Que Dios ve tu corazón. Dios no ve el problema que te está afectando. Dios ve tu corazón. Porque para Él no hay nada imposible. Amén. Entonces quisiera en esta mañana que le dieras un amén al Señor allí donde estás y decirle gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor porque a pesar que me levanté y quizás me tomé un café y no te di las gracias. Es el momento de darle gracias al Señor. Gracias porque Él te ha dado un día más de vida. Él te ha dado lo que te estás comiendo. Él te ha dado tu trabajo. Y Él está contigo en todo tiempo. Amén. Entonces, dale gracias al Señor en este momento. Amén. Muy bien. Cuando somos agradecidos a Dios, nuestro corazón va a recibir revelaciones. Cuando tú estás en línea con el Señor te va a revelar muchas cosas. Pero te voy a dar un buen tip aquí para que lo anotes. Cuando estés agradecido de lo que Dios te haya dado, no permitas que las emociones, tus emociones, te puedan llevar a un nivel que no es de Dios. ¿Cómo así, pastor? Quizá usted se está preguntando. Hay a veces que las emociones, o hacemos las cosas por emoción, porque estamos alegres y no dejamos que Dios sea el que te guíe por esa bendición. Hay casos, hay casos que hemos recibido una bendición, X bendición en nuestras vidas, y empezamos por emoción, a hacer cosas con esa bendición, y luego decimos al Señor, Señor, pero tú me diste esta bendición. Ponemos un caso de un dinero, podemos poner un caso de una bendición de dinero, un vehículo, y no lo cuidamos. La bendición de tener un dinero para poder bendecir a otros, pero no sabemos cómo trabajar en ellos. Entonces, las emociones, y yo voy a parte bíblica en esta mañana a hablarte sobre las emociones, porque Satanás solamente está esperando que en ti haya emociones para él poder trabajar en esas emociones. Y Pedro pasó por lo mismo. Pedro pasó por una parte de emoción cuando Dios revela a Pedro algo tremendo. En el Antiguo Testamento vemos casos muy parecidos, pero te quiero hablar de Pedro en esta mañana porque Pedro era un hombre que le servía al Señor con todo su corazón, pero tenía un temperamento muy fuerte. Y hoy yo sé que Dios va a cambiar todo tu temperamento. Quizás has tenido problemas con tu esposo, has tenido problemas con tus hijos, pero un corazón digno para el Señor te hace pedir perdón rápidamente. Amén. Entonces quiero seguirte hablando de Pedro. Pedro en el momento le dice al Señor, aléjate de mí, soy un hombre pecador, pero el Señor le dice, Pedro, deja todo y vente conmigo. Pedro no lo pensó ni dudó para hacerlo. En el momento que las barcas estaban llenas, Pedro enseguida dejó todo por seguir al Señor. Amén. Y en el capítulo 16, quiero leer el versículo 16 en adelante. Si usted tiene su Biblia allí, puede ir conmigo. Dice la palabra en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire esto, mire lo poderoso que sucede en estos versículos que vamos a seguir leyendo más adelante. Este, mira, Pedro en ese momento tuvo una revelación. Pero en ese tiempo, el Padre se comunicaba era con Jesús, no se comunicaba con más nadie. Pero el Padre permitió, mira esto, que no le hablara a Jesús, sino que le hablara a Pedro. Fue directamente a Pedro.
cuando Pedro tiene la revelación, porque Jesús estaba preguntando, Jesús preguntaba, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro respondió eso. Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Dios viviente. Entonces ahí tuvo esa revelación porque el mismo Jesús se lo dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Entonces podemos ver que el Padre apartó a Jesús para poderle hablar a Pedro. En ese tiempo no le hablaba a nadie. El que conocía al Padre era a través de Jesús. Hoy nosotros conocemos al Padre también a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces en ese tiempo que Jesús estaba en la tierra, el Padre hablaba con Jesús, con su Hijo. Cuando tiene esta revelación, Pedro, del Padre, cuando tiene esa revelación, entonces mira lo que sucede. ¿Qué pasa? Jesús dice, si mi Padre reveló a Pedro quien yo soy, el Cristo, yo le voy a dar esta revelación. Entonces Jesús empieza a hablar con ellos, con los discípulos, le dice que él va a tener que morir. Él va a morir, él va a ser crucificado para la salvación del mundo. Ahí voy de lo que te hablo de los sentimientos. Cuando Jesús revela a todos ellos, le da la revelación de que Él va a padecer, que Él va a morir para salvar al mundo. Pedro, en los versículos más adelante, en el versículo 22, dice, entonces Pedro, tomando aparte, llamó a Jesús aparte. Mire esto. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenir, a reconvenirle diciendo, Señor, no lo permita Dios en ninguna manera te suceda esto. Pedro le estaba diciendo, hey, se emocionó tanto cuando Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Pedro se dio cuenta que escuchó la voz del Padre diciéndole, este es mi Hijo, este es el Cristo, porque Jesús no lo había dicho. Jesús estaba preguntando, ¿quién cree ustedes que soy yo? Cuando Pedro tiene esa revelación, Pedro se emociona. Sus emociones hacen que le dice a Jesús, lo aparta, le dice, Jesús, ya va, tú no te vas a morir, a ti no te va a pasar eso, porque son emociones. Cuídate mucho cuando Dios te revele algo, hija, hijo. Cuídate mucho cuando Dios te revele algo, que tus emociones no te hagan ir a un lugar donde Dios no quiere que vayas o hacer algo que Dios no quiere que vayas. Pastor, ¿por qué me está diciendo esto? Mira lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no, el 23, perdón, pero él volviéndose, versículo 23, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Un momentico, si hace unos versículos atrás le había dicho que el Padre le había revelado quién era el Cristo, quién era él, era el Cristo. Y ahora Jesús le está diciendo Satanás. Mira esto, apártate de mí, Satanás. Me es tropiezo porque tus sentimientos no son lo de Dios. Tus sentimientos no son los de Dios, sino de los hombres. Cuídate mucho, mi amada, cuídate mucho, mi amado, con los sentimientos cuando Dios te revele algo, porque cuando tú estás en intimidad con el Señor, cuando tú tienes un corazón limpio y eres recto delante de Dios, Dios te va a revelar cosas que aún no has visto, cosas del reino. Entonces, cuando tienes revelación del Padre, cuídate mucho de las emociones. Cuando tengas una revelación, no salgas corriendo a gritarlo y a decir, oh, yo soy profeta, yo soy esto porque Dios me reveló. No, ora más al Padre, ten más intimidad con el Padre y que te diga, Señor, y tú le digas, Señor, con lo que tú me has revelado, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Y yo no estoy en contra de que Dios te llame como profeta, yo no estoy en contra de los dones, no, estoy a favor de ellos. Creo en los dones espirituales, creo en los 5 ministerios,
Pero ten cuidado, la palabra dice que vendrán falsos profetas, falsos maestros a engañarnos. Entonces, que tu emoción no haga como le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. En un momento donde ya el Padre le había revelado a Pedro, entonces resulta que Jesús se voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice que te apartes de él? Porque estaba en contra de la voluntad del Padre. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Jesús sabía que tenía que morir, porque si no, cuando fue a orar, es la noche que fue entregado, no le hubiera dicho al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, si es necesario, pero que se haga tu voluntad. Nosotros podemos estar pasando por adversidades, mis amados, podemos pasar por situaciones fuertes, pero recuerda que Cristo venció al mundo. Aflicciones tendremos en el mundo, pero Él venció al mundo. Para la gloria del Señor, lo que Dios te revele, hijo, lo que Dios te revele, hija, sigue buscando para que no te pase. Eso le pasó a Pedro. Pedro falló, Pedro se equivocó en su momento, pero no se equivocó en su corazón. Él sabía que él era Jesús, quién era Jesús. Y el Padre tomó y le dio una revelación a Pedro. Yo no sé cuántas veces Dios te ha revelado cosas que quizás todavía aún no han pasado, revelaciones del reino, para que tú, cuando Dios te revela cosas, es porque Él confía en ti, mi amada. Escucha esto: cuando Dios te revela cosas, es porque Él confía en ti. Él confió en Pedro, pero la emoción lo llevó a a Jesús y decirle: esto no te va a pasar, no lo voy a permitir. Por eso que usted ve cuando fueron a buscarlo en esa noche, Pedro se levanta, no sé de dónde sacó esa espada para cortarle la cabeza al militar. Natalie, tienes el micrófono. Parece, no, parece que se le fue el audio al pastor, o no sé si el internet. Sí, esperemos un ¿No? momento a ver si se vuelve a reconectar. Pido disculpas, no sé si la señal fue de aquí o de otro lugar. Sí, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, tranquilo, prosiga. Pido Porque disculpas no, porque no sé si la señal fue de aquí, de mi casa o de allá. No, posiblemente fue usted, porque todos aquí quedamos. Ah, te pido disculpas. No se Muy bien, preocupe. quedamos entonces cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo. Vemos la diferencia que hay, mis amados, donde Pedro fue por el Padre, de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y vemos unos versículos más adelante donde lo llama Satanás: que tus sentimientos no te lleven al lugar donde no Dios te está enviando, porque Satanás usa tus sentimientos y Dios usa tu corazón. Mira lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a su discípulo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, le, le la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mire esto: la carne, hay que dejar morir la carne y hay que seguir a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque los sentimientos, Satanás está esperando una puerta abierta para poder usar los sentimientos y hacerte ser piedra de tropiezo para otro. Ojo con eso. Mucha gente en las iglesias se deja usar por los sentimientos. En las iglesias vemos casos que no, que el pastor hizo esto, no, que el hermano hizo esto, y no ponemos la mirada en Jesús.
Yo en mi iglesia, donde estaba sirviendo al Señor, todo lo que podía ver que no le agradaba a Dios, yo lo iba a mi casa y le oraba al Señor: Señor, háblame, ¿qué debo hacer? No iba a otra persona a decir las fallas que habían, porque sabía que mis sentimientos como dolor de lo que podía estar pasando dentro de la iglesia, no iba a hacer nada con decírselo a otra persona, con decírselo al Padre y decirle a él qué debo hacer, cómo debo actuar, y no dejar que los sentimientos me dejen llevar a un lugar donde Dios no quiere. Yo no sé cómo estoy explicando mañana, pero si Dios te está dando en esta mañana, eh, yo sé que Dios va a hacer algo grande con tu temperamento, va a hacer algo grande y te va a revelar, hija, te va a revelar lo que Dios quiere para tu iglesia, para tu familia. Cuando Dios te revela algo en tu matrimonio, es para que tu matrimonio sea para toda la vida. Cuando Dios te revela cosas para tus hijos, es para que tus hijos nunca se aparten de Él. Es lo que Dios revela a través de su palabra. Que tengas un corazón justo delante de Él, un corazón justo, limpio, que no hay que vaya a dañar, que te vaya a ir a un lugar que después tengas que volver, porque tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Debemos saber cuál es la voz de Dios y no los sentimientos. Mi amigo, no, porque es los sentimientos que te hacen fallar. Ve tu corazón. El Señor nos, cuando el Señor nos dice, deja todo, toma tu cruz y sígueme, tenemos que dejar todos los sentimientos, todo lo que nos impida servirle al Señor como Él quiere. Y esta mañana quiero decirte de todo corazón que aunque hayas fallado, aunque hayas hecho cosas por tus sentimientos, hoy el Señor te dice que Él ve tu corazón. Y cuando tenemos un corazón correcto, vamos enseguida y pedimos perdón por nuestras fallas. Amén. Entonces en esta mañana es una mañana hermosa, donde Dios habla a través de tu carácter, a través de tu temperamento, pero está allí viendo tu corazón. Que ninguna de esas cosas dañen tu corazón. Y mientras que cuida tu corazón, tu temperamento va a empezar a cambiar. Créelo, créelo porque yo lo he vivido. Dios ha cambiado completamente mi temperamento, ha cambiado mi corazón y antes que vayas a orar, antes que te vayas a tener una intimidad con el Señor, pide perdón para que tu oración sea escuchada, porque la oración del justo puede mucho. Amén. Bueno, mis amados, gracias en esta mañana por escuchar esta palabra que Dios puso en mi corazón para ti. Si hoy Dios ha hablado a tu vida, puedo escucharte. Voy a apagar la cámara para escucharte. Si quieres decir dejar alguna reflexión, algo que Dios esté tratando con tu vida, pero sé que Dios eh, es grande y maravilloso y a pesar de las adversidades que puedes estar pasando, hoy yo te digo que el Señor está contigo, Él ve tu corazón. Si tus sentimientos te hicieron ir de la iglesia, si tus sentimientos te hicieron hablar mal del pastor, si tus sentimientos te hicieron hablar de tu prójimo, es el momento de pedir perdón. No hay iglesia perfecta, no hay hombre ni mujer perfecto, solamente nuestro Dios. Todos fallamos, pero nuestro corazón tiene que estar sano delante de Dios. Su venida está cerca, Él quiere bendecirte, Él quiere bendecirte en gran manera. De lo que menos tú crees y esperas, Dios lo tiene preparado para ti, pero tienes que ver un corazón correcto delante de Él. David, dice la Biblia, que era un corazón conforme a la voluntad de Dios, pero David también cometió errores, como todo ser humano.
Dios quiere ver un corazón como el tuyo, así como lo vio el de David. En esta mañana quiero orar antes de cerrar, antes que se vuelva ahí el internet, esperemos que no. Quiero orar por ti, quiero orar por tu vida. Si has pasado por alguna de estas cosas, como pasó Pedro, recuerda, Dios ve tu corazón. Y dile al Señor, Señor, mira mi carácter, mira mis emociones. Quiero que tú, Señor, puedas cambiar mi vida, puedas moldear mi vida y tener un corazón justo delante de ti. Amén. Entonces te pido que cierres tus ojos y quiero orar en esta mañana por cada uno de ustedes. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana hermosa que has permitido que pueda dar esta palabra corta, pero viendo, Señor, que Pedro tuvo su temperamento, falló en su temperamento, pero no falló en su corazón. Vemos, Señor, como el Padre le habló a Pedro, le reveló a Pedro algo poderoso, quién era Jesús. Nosotros también, Señor, veremos y tendremos, Señor, revelación de ti, Señor. A través de la palabra que está toda la revelación, tú nos vas a hablar aún más. Permite que tengamos oído solamente para escuchar tu voz, Señor. Permite que cada uno que estuvo hoy escuchando esta palabra, Señor, tú le des revelación de tu palabra para cada uno de ellos, cuando ellos estudien, cuando ellos tengan una intimidad contigo. Señor, si hay algo en su corazón en esta mañana, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sane su corazón para que pueda tener un corazón justo delante de ti, para poder tener una intimidad contigo, Señor. Que lo que veamos en las iglesias, lo que veamos en los errores de los demás, tú nos puedas dar, Señor, ese discernimiento para poderle hablar y decirle, Señor, cámbialos, oramos por ellos, pero no permitas que nuestros sentimientos, Señor, nos hagan fallar. No permitas que nuestros sentimientos por nuestros hermanos, por nuestros pastores, nos hagan fallar, Señor. Háblanos, Señor, y perdónanos si hemos fallado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias. Amén y amén. Ahí donde estás, dale un aplauso al Señor por lo bueno y maravilloso que es para ti y lo que ha sido bueno para ti, para tu familia. Abraza a tus hijos si están ahí. Si has fallado con tus hijos, ve y abrázalos. Si has fallado con tu esposo y no está ahí, llámalo, pídele perdón. Porque si tus sentimientos te han hecho hacer cosas que no le agradan a Dios, es el tiempo, mi amado. Es el tiempo de que reconozcas que tu corazón solamente le va a servir al Señor. Amén. Bueno, muchas bendiciones, mis amados. Estamos aquí para escuchar cualquier pregunta que quieran hacer. Aquí estamos para escucharles. Amén. Bendiciones.